Entonces tenemos aquí un lenguaje que tiene que ver con la semiología, la filosofía, lenguaje y filosofía, lenguaje y lógica, lenguaje y psicología, lenguaje y fisiología, lenguaje y ciencias naturales, lenguaje e historia, lenguaje y etnología, lenguaje y sociología y lenguaje y estética. Estas son ciencias con las que ha trabajado el lenguaje y hay muchas áreas que se dirigen a ese tipo de estudios, ¿no? Ahorita les voy a compartir de algunas, no de varias, o sea, no de todas, no les voy a meter de historia ni tecnología, pero sí de algunas como, por ejemplo, lenguaje y la semiología. Vean, lo que hemos visto, la parte de la lingüística que estudia el lenguaje, nos dimos cuenta que estos son los principales elementos que se va a acercar la lingüística, que el lenguaje es arbitrario, sin, sin un contexto natural significativo. Tiene un nexo entre lo significado y el significante. Tiene una intención comunicativa, es que es otro de los rasgos, la intención comunicativa. Nosotros nos comunicamos porque tenemos una intención. Funciona dentro de un sistema lingüístico de signos. Se desarrolla en dimensiones del tiempo y está constituido por elementos discretos y también por una doble articulación, que era lo que ahorita les comentaba hace un momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con la semiología, que es otra ciencia, otra área? Esta estudia los signos ve la clara relación natural entre significante y significado, eh, ve carentes de intención comunicativa, ve la cuestión a sistemáticos, se expresa en la dimensión del espacio, ya sea en artes plásticas, formando por elementos continuos, ya sea por la cartografía. O sea, todo eso lo podemos ver a través de signos dentro de la semiótica. Signos no claros, ya sean gritos, signos sustitutivos del lenguaje humano como señas, alfabetos, fonéticos. Todo esto lo estudia la semiología. Signos matemáticos, fórmulas, nomenclaturas, hasta dentro de la matemática observan los signos. Signos de circulación, eso lo han visto en las carreteras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay signos que te dicen, desvíese para acá, a 100 metros se encuentra. Hay signos que va a estar estudiando la semiótica o la semiología. Signos de cartografía, pueden ver en mapas, cuando ven un mapa, podemos leerlo y vemos aquí a 5 kilómetros hay una gasolinera, podemos ver aquí hay una iglesia, ven carreteras, ven ríos, ven una serie de signos que se van a observar dentro de la semiología. Entonces, vean, pero cómo se va relacionando con la lingüística. Otra área, muy en general, es la filosofía. De hecho, hay especialistas en filosofía del lenguaje, ¿no? El lenguaje como una traducción de las ideas y la relación pensamiento, palabra, representación, que son elementos más de tipo del área filosófica. Hay toda una corriente que se llama filosofía del lenguaje y, y, y pues también lo pueden ver a partir desde la lingüística, ¿no? Pero también con una tendencia muy grande hacia la filosofía. Esto es muy general. No vamos a salir especialistas ahorita en filosofía, porque sería hasta un curso completo sobre filosofía del lenguaje, ¿no? Algo muy general, ¿no? Pero sí tenemos, por ejemplo, lenguaje y lógica, también cómo se relaciona con la estructura formal del mundo, de abstracciones de la mente y el pensamiento. De hecho, hay un área de la lingüística que se llama semántica, pero hay una semántica que se llama semántica funcional. Esa semántica funcional trabaja con elementos lógicos, con expresiones lógicas, con pensamiento matemático. Entonces, tampoco lo vamos a ver en este curso, nomás es para que lo sepan de forma general. Vean, estudia la estructura del pensamiento determinada, la estructura formal del lenguaje. Justo esta cuestión de la estructura formal del lenguaje se ve dentro de la semántica funcional. Ve cómo se organiza a través de funciones matemáticas, hacen si P, entonces Q,
por ejemplo, esa es una cuestión lógica, y entonces ahí vamos a tener un cierto lenguaje que lo podemos expresar a través de cálculos matemáticos funcionales. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Hay un autor que se llama Frege, que él es especialista en semántica de ese tipo. Le llaman semántica lógica, ¿no? Tiene que ver mucho con la lingüística. En el colegio hay mucha gente que trabaja eso, Colegio de México. También hay lenguaje y psicología. O sea, esto significa que todas las manifestaciones del lenguaje tienden a ser expresión de la interioridad de lo humano, ¿no? Pensamiento, afecto, tendencia, estados psíquicos de las personas. Hay especialistas en terapia del lenguaje, que tiene que ver más con la psicolingüística. Entonces, pero también la lingüística aporta mucho, ¿no? Entonces, cuando es una fusión entre la psicología y la lingüística. Entonces, podemos identificar ciertas características, por ejemplo, de patologías o enfermedades del cerebro, pero que afectan directamente al lenguaje. Entonces va a haber algunos estudiosos que se van a dedicar a ser terapistas del lenguaje para poder pues que se recuperen las personas que tienen esas patologías, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado de afasias, dislexias. Hay varias enfermedades. Por ejemplo, una afasia puede ser tanto patología de una enfermedad y que haya afectado parte del cerebro donde se aloja el lenguaje, y otra puede ser por un accidente que se golpee en la cabeza y que después del accidente pueda tener problemas de habla y también de locomoción. Y entonces ya entra ahí los neurolingüistas a trabajar con ese tipo de patologías, los psicolingüistas también, a trabajar con este tipo de problemáticas. Entonces les dan ejercicios y terapias con respecto al lenguaje. Entonces es otra área muy rica, muy bonita de trabajo. Tampoco es muy poco explorada, o sea, tampoco hay tanto. Así hay escuelas dentro de México. Por ejemplo, está la escuela que generó el doctor Marcos, estudió en la ENA, pero también es profesor investigador de ahí del Centro Médico Siglo XXI. Él es médico y también es lingüista y estudia esta cuestión de las patologías del lenguaje. Y hizo una escuela particular para terapias del lenguaje, ¿no? Entonces, sí hay gente que está trabajando. También el Instituto Nacional de Rehabilitación, hay un área de terapia del lenguaje y que trabaja en neurolingüística y psicolingüística. Y también en el Instituto Nacional de Neurología, ahí también hay un área de terapias de lenguaje. Entonces, es un campo muy fértil y muy bueno para trabajo. De hecho, algo a mí que me llama mucho la atención y que no se da dado de esta área es, por ejemplo, hay patologías del lenguaje en comunidades indígenas, con hablantes indígenas, y casi no ha sido como explorado esa área, porque, no sé, o sea, generalmente siempre se explora las patologías hacia al habla del español, pero no de las lenguas originarias, ¿no? Entonces hay chavitos, por ejemplo, que tuvieron algún accidente, una enfermedad, y les afectó el lenguaje en su cerebro. De hecho, en el libro que les pasé de este socio, habla una parte donde hay una página donde habla sobre la cuestión de dónde se aloja el lenguaje, cómo se llama esa área y cómo funciona esa área, ¿no? Pero no sé si lo hayan revisado. También hay otra área que es muy importante y que es la que vamos a ver más adelante, que es cómo se relaciona el lenguaje y la fisiología, que tiene que ver más con cuestiones anatómicas, fisiológicas del cuerpo humano, ¿no? Entonces vamos a ver el aparato fonador, cómo se correlaciona desde la parte del cerebro, pero también tenemos toda una serie de elementos del aparato fonador, o sea, anatómicos, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, no sé si alcanza a ver aquí, se ven las cavidades, cavidad nasal, cavidad vocal, cavidad faríngea, se ve acá los bronquios, bronquiolos, que es la supraglótica y la infraglótica. Entonces son elementos totalmente anatómicos que a veces nosotros decimos, ay, ¿cómo vamos a saber elementos de biología o elementos médicos o fisiológicos o anatómicos?
No, es importante porque la lengua o la lingüística se acerca justo a estas áreas para poder describir los sonidos, ¿no? Si yo no conozco elementos básicos, anatómicos y fisiológicos del aparato fonador, entonces no voy a poder entender ciertos procesos fonéticos o fonológicos de los hablantes. Entonces, esas son como varias áreas para que se den cuenta. O sea, yo ya les puse ejemplos de algunos, ¿no? De algunas, no de todas, porque ven que les puse la tablita que están, aquí están todas, ¿no? Están las áreas, cómo se relaciona la lingüística del lenguaje con otras áreas, ¿no? Ahorita vimos un poquito de la semiótica, de la filosofía, la lógica, la psicología y la fisiología, pero no les enseñé nada de ciencias naturales, ni de historia, ni de tecnología, ni de sociología, ni de estética. Pero vean, es tan amplio el campo que puede abarcar muchas áreas, ¿no? O sea, esta es una ciencia que se relaciona con otras ciencias y podemos generar mucho conocimiento, ¿no? Eh, Más adelante les voy a dar ejemplos más de lenguaje e historia, que generalmente se le conoce en la ciencia de la lingüística como lingüística histórica. Y hay muchas áreas, pero tampoco vamos a ver si llevaría todo un semestre para un curso para que conocieran sobre lingüística histórica, ¿no? Pero es muy interesante. Yo creo que en algún momento se los enseñaré. Por lo menos les voy a enseñar algunos ejemplos para que se den cuenta, ¿no? Cómo se trabaja esta área. Entonces vamos ahora con bueno, todo esto parte un poco del lenguaje y cómo se relaciona con otras áreas y otras ciencias, y vimos algunos elementos propios del lenguaje humano, esto de la doble articulación, de la convencionalidad, de la arbitrariedad del signo, ¿sale? Entonces vamos ahora a ver otro.